Capítulo 34. La historia prohibida de Lucifer. Revelada por el maestro Thoth. Saludos, buscadores del secreto mágico. Soy Secreric, y hoy nos encontramos una vez más en el Templo de la Sabiduría. El maestro Thoth me ha pedido que los reúna, porque tiene algo importante que mostrarnos. Nos ha preparado un mensaje, una revelación. Algo que ha sido ocultado por siglos bajo capas de miedo, de símbolos invertidos y palabras mal traducidas. Hoy veremos la verdadera historia de Lucifer, no el demonio que te enseñaron a temer, sino el ser de luz que desafió la ignorancia. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver puede cambiar tu forma de entender la luz y la sombra. Thoth ya ha encendido el espejo de la conciencia. Ven conmigo y observa. Entre todos los nombres temidos, uno se destaca por su belleza. Lucifer. No suena como una amenaza, no evoca monstruosidad. Al contrario, es elegante, armónico, casi poético. Y quizás por eso sea el más peligrosamente mal comprendido de la historia humana. A lo largo de los siglos este nombre ha sido asociado al mal absoluto, al diablo, al rebelde que cayó del cielo en llamas. Pero ¿y si nada de eso es verdad? ¿Y si Lucifer, el supuesto archienemigo de Dios, jamás existió de la forma en que nos fue enseñado? Esta no es solo una provocación, es una deconstrucción de siglos de manipulación simbólica y doctrinaria. Todo comienza en un único punto, la traducción de la palabra. Sí, todo lo que crees saber sobre Lucifer puede haber nacido de un error de traducción. El origen del nombre está en el Antiguo Testamento, más precisamente en Isaías 14:12, que dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo de la aurora? Este verso no está dirigido a un ángel, sino al rey de Babilonia. En hebreo, la palabra utilizada allí es Helel ben Shashar, que significa literalmente brillante hijo de la aurora. Nada en este pasaje habla de un ángel rebelde. Nada indica una criatura sobrenatural. Es una metáfora poética sobre la caída de un tirano mortal. Pero entonces, ¿de dónde proviene el nombre Lucifer? Del latín. Cuando San Jerónimo tradujo la Biblia al latín vulgar, la llamada Vulgata, en el siglo IV, utilizó la palabra Lucifer, que significa portador de la luz, lux poensu ferre, para traducir estrella de la mañana. En la astronomía antigua, ese era el nombre dado a Venus, el planeta que brilla intensamente en el cielo antes del amanecer. Lucifer era Venus. No era el diablo, era el brillo antes de que naciera el día. Y así, con una única elección lingüística, nació el mito moderno del ángel caído, no por revelación divina, sino por traducción humana. Y cuando la verdad es olvidada, el símbolo se transforma, y Lucifer, el luminoso, se convirtió en el enemigo de la luz. Pero eso es solo el comienzo de la inversión. La verdadera historia comienza en el cielo, y se desploma con él. La historia de Lucifer como enemigo de Dios no nació de un dogma, nació de un error de lectura. Y este error comienza con uno de los libros más complejos y simbólicamente densos de la Biblia, el libro del profeta Isaías. Específicamente en el capítulo 14, versículo 12, encontramos el famoso pasaje: ¿Cómo caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo de la aurora? ¿Cómo fuiste lanzado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones? Isaías 14:12. Leído con ojos modernos y condicionados, parece claro: un ángel cayó del cielo, pero ese no es el contexto original. Isaías está hablando del rey de Babilonia, y todo el capítulo es una sátira profética dirigida a un monarca arrogante que creía ser invencible. En el hebreo original, la expresión utilizada es Helel ben Shashar, que literalmente significa brillante hijo de la aurora. Una metáfora poética, no un nombre propio. La confusión nace cuando San Jerónimo, en el siglo IV, traduce este pasaje al latín en la Vulgata, la primera versión oficial de la Biblia latina. Él elige la palabra Lucifer como equivalente de Helel. En latín clásico, Lucifer era un término común, utilizado para designar a Venus, la estrella de la mañana, el planeta que aparece antes del amanecer, brillante e imponente, pero que pronto desaparece con la salida del sol. En esa época esta traducción no causó escándalo.
De hecho, el término Lucifer se usaba en otros contextos bíblicos sin connotación maligna. Incluso, en 2 Pedro 1:19, el mismo Cristo es comparado con la estrella de la mañana, una imagen asociada al brillo espiritual, no a la caída. Fue solo siglos después, con el crecimiento de la teología cristiana medieval y su necesidad de construir una cosmología dualista, cielo contra infierno, Dios contra el diablo, que la figura de Lucifer fue asociada directamente al enemigo de Dios. Isaías 14 comenzó a ser leído no como sátira política, sino como una narrativa literal de una rebelión celestial. A partir de ahí, la imagen del ángel hermoso que cayó se volvió irresistible. Se difundió en el arte, en la literatura, en la teología y en los miedos colectivos. Así, una metáfora poética se transformó en el arquetipo del mal absoluto. Pero el texto nunca habló de eso. Lucifer nunca fue Satanás. Y Satanás nunca fue descrito como un ángel que cayó del cielo por orgullo, hasta que la traducción dijera eso. ¿Y si te dijera que este error de traducción fue solo el comienzo? Existen textos ocultos, nombres borrados y grimorios que revelan la verdadera arquitectura del control espiritual. Muchos fueron quemados, otros simplemente olvidados. Pero reunimos parte de ese conocimiento en un contenido exclusivo, directo y sin censura, para quienes quieren ver más allá de lo que les permitieron. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Pero piénsalo bien antes de acceder, porque después de esto no hay vuelta atrás. Fue allí, en ese único verso, en esa única palabra, donde todo un mito fue reescrito, no por revelación divina, sino por interpretación humana, y el símbolo fue invertido. El portador de la luz se convirtió en el símbolo de las tinieblas, y el error se convirtió en doctrina. Antes de convertirse en una metáfora bíblica, Lucifer era un cuerpo celeste, Venus. En la astronomía antigua, Venus era conocido como la estrella de la mañana y también como estrella de la tarde, un planeta con dos caras. Al aparecer en el cielo antes del amanecer, se le llamaba estrella de la mañana, el brillo que anuncia el día. Pero al reaparecer después de la puesta del sol, se le veía como el último destello que se apaga. Esta dualidad cósmica convirtió a Venus en uno de los cuerpos celestes más simbólicamente poderosos de la antigüedad. Los babilonios la llamaban Ishtar, los sumerios Inanna, los griegos Afrodita en su aspecto terrenal y Fósforo, Héspero, en su aspecto astronómico. En todas estas culturas, Venus estaba asociada a la belleza, la sexualidad, la fertilidad, el deseo y la destrucción. Un planeta que brilla intensamente, pero que nunca permanece, nace y cae todos los días. Un símbolo perfecto para el arquetipo de ascenso, seguido de caída. Este patrón cíclico alimentó mitos de divinidades que intentaron ascender a los cielos, desafiar a los dioses o iluminar a la humanidad, y por eso fueron castigadas. En términos esotéricos, Venus representa la búsqueda del conocimiento, de la conciencia, del deseo de superar los límites de la condición humana. Y este impulso en muchas tradiciones se ve como una rebelión. Lucifer, como nombre de Venus, llevaba exactamente esa simbología. Él es el brillo que precede a la luz plena, pero que nunca la alcanza. Enciende algo en la oscuridad y desaparece. Es el portador de la luz que no llega a su destino. Eso no lo convierte en maligno, simplemente lo coloca como el símbolo de la búsqueda inacabada. Es por eso que la estrella de 5 puntas, trazada en base a los movimientos retrógrados de Venus, se convirtió en un símbolo ocultista poderoso. El pentagrama es un trazo de su danza celeste. Pero cuando este símbolo fue invertido por la tradición cristiana, comenzó a ser visto como satánico, a pesar de ser un reflejo del patrón astronómico de Venus, es decir, del Lucifer original. Por lo tanto, al decir que Lucifer es la estrella de la mañana, la tradición bíblica no creó un personaje, señaló un patrón astronómico que ya había sido divinizado mucho antes del cristianismo, un ciclo de luz y sombra, deseo y castigo, iluminación y olvido. Lucifer es Venus, y Venus en el cielo es todo menos estática, brilla, caer, regresa, tal como la conciencia, que intenta elevarse, pero es empujada de regreso. Si Lucifer es Venus,
la estrella que brilla y cae, entonces no es solo un cuerpo celeste, es un arquetipo de belleza, deseo, poder y rebelión. Pero hay una capa aún más profunda en este símbolo, la conexión con las deidades que desafiaron el orden, no por malicia, sino por conciencia, y que fueron castigadas por atreverse a existir fuera del control divino. La belleza siempre ha sido ambigua en las mitologías. Atrae, pero también amenaza, fascina y hiere. Divinidades como Inanna, Ishtar, Afrodita, Lilith e incluso Sofía, en la tradición gnóstica, representan el poder del femenino no sumiso. Y con ellas el patrón se repite. Todas poseen atributos de luz, sabiduría, deseo y libertad, pero todas en algún momento son expulsadas, caen o son demonizadas. Lucifer, como símbolo, comparte este mismo viaje. A menudo se le describe como el más bello de los ángeles, el portador de la luz original anterior a la caída. Su belleza no es solo estética, es espiritual. Representa la perfección que se vuelve peligrosa cuando se reconoce. La autoconciencia, al emerger, amenaza toda estructura basada en la obediencia ciega, y es aquí donde ocurre la caída. Esa caída, sin embargo, no es solo un castigo, es un exilio programado. Lucifer, al volverse contra el orden, se convierte en el espejo de aquel que ve. Él es el ángel que no acepta seguir sin entender, que quiere saber el porqué, que cuestiona la autoridad. Y en el universo de las religiones patriarcales, cuestionar es el mayor de los pecados. Es la misma razón por la cual Lilith fue desterrada del Edén. No quiso acostarse debajo de Adán. Es la misma razón por la cual Inanna desciende a los infiernos. Quiere comprender lo que está más allá de la superficie, y por eso son demonizadas. Se las describe como lujuriosas, peligrosas, insubordinadas, porque representan el conocimiento que no fue concedido, fue buscado. Lucifer, en este contexto, es el principio activo de la conciencia, lo que brilla no solo por reflejar la luz divina, sino por generar su propia luz interior. Y esto, para un sistema basado en la sumisión, es intolerable. Por eso, él cae, pero el brillo no desaparece. Sigue existiendo en los símbolos, en las historias y en las figuras que llevan su esencia. Rebeldes, artistas, amantes, místicos, herejes, buscadores. La caída de Lucifer no es el castigo del mal, es el reflejo del miedo que el orden tiene de la belleza que piensa. Y donde quiera que lo bello se revele, Lucifer reaparece. Toda civilización necesita una sombra, y en el occidente cristiano, esa sombra ha sido moldeada con perfección milimétrica. Lucifer, el arcángel caído, el enemigo de Dios. Pero esta figura, hoy tan asociada al mal absoluto, no existía en los primeros siglos del cristianismo, no como la conocemos. La imagen del diablo como un ángel rebelde, orgulloso y destronado, solo se formó plenamente siglos después de que se escribieron los textos bíblicos. Nació de interpretaciones simbólicas, de la necesidad teológica y, sobre todo, de la construcción de un enemigo funcional. Con la consolidación de la Iglesia como poder central, era necesario no solo un Dios soberano, sino un adversario que justificara el dolor, la duda y el desorden del mundo. No bastaba Satanás como acusador, ese personaje secundario que aparece en el Antiguo Testamento poniendo a prueba la fe de los justos. Era necesaria una amenaza mayor, más sofisticada, que justificara la creación del infierno como contrapunto al cielo. Fue ahí donde Lucifer, ya confundido con la estrella caída de Isaías, se fusionó con la figura de Satanás. El ángel de la luz se convirtió en el líder de los ángeles rebeldes. La belleza se transformó en orgullo. La luz se volvió engaño. El brillo se convirtió en tentación. Y así nació el diablo, tal como lo conocemos hoy. Una construcción teológica nacida de la fusión de símbolos, textos, mitos y miedos. Esta nueva imagen fue alimentada por la literatura medieval y renacentista. Escritos como La Divina Comedia de Dante Alighieri y El Paraíso Perdido de John Milton desempeñaron un papel central en esta consolidación. En Milton, Lucifer se convierte en el héroe trágico y ambicioso que prefiere reinar en el infierno que servir en el cielo. Una figura fascinante que la Iglesia rápidamente utilizó para alimentar el miedo. Simbólicamente, era genial.
El adversario ahora no solo era cruel, era seductor, bonito, inteligente, y eso hacía que su amenaza fuera más profunda. No necesitaba forzar, convencía. Y así, todo lo que escapaba al control eclesiástico, arte, ciencia, filosofía, herejía, libertad sexual, misticismo, podía ser clasificado como luciferiano. Bastaba con que brillara fuera de la luz permitida. Lucifer, por lo tanto, fue transformado en el espejo invertido de la luz divina. Pero un espejo solo refleja aquello que lo enfrenta. Esta creación del enemigo también tuvo función social y política. Era la base para justificar persecuciones, torturas, guerras santas y censura. Todo aquello que se apartara de la estructura de la Iglesia podía ser etiquetado como del diablo. Y el diablo ahora tenía un rostro, un nombre, una historia. No fue Dios quien creó al enemigo, fue el hombre, y lo bautizó con el nombre de la luz. Así, Lucifer, que nunca fue Satán, comenzó a cargar con el peso de la oscuridad de todos, a pesar de que su esencia continuaba siendo pura luz. Mucho antes de que la teología consolidara la figura de Lucifer como el arcángel rebelde, existía un texto apócrifo que hablaba sobre otra caída, más antigua, más compleja y quizás más reveladora, el libro de Enoc. Rechazado por las tradiciones judías y cristianas canónicas, el libro de Enoc narra la historia de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendió a la tierra para observar a los humanos, pero que terminaron enamorándose de mujeres mortales. Tomaron esposas, engendraron hijos híbridos, los Nefilim, y enseñaron a la humanidad una serie de conocimientos que hasta entonces estaban ocultos: astrología, metalurgia, cosméticos, hierbas medicinales, guerra. El nombre que más se destaca entre los vigilantes es Azazel, descrito como el transmisor del saber prohibido, aquel que entregó a la humanidad las herramientas del progreso y, por consecuencia, de la perdición. Y es aquí donde la conexión con Lucifer se vuelve innegable. Aunque el texto no use el nombre Lucifer, el arquetipo está presente. Una entidad celestial que trae luz, conocimiento, al mundo humano y que por eso es castigada. Azazel es arrojado al desierto, aprisionado bajo las montañas hasta el juicio final. La humanidad, ahora corrompida por el saber, es juzgada. El diluvio se convierte en la respuesta divina a la rebelión del conocimiento. El paralelo con el mito de Lucifer es directo. Ambos son seres que pertenecen a lo alto, que descienden por voluntad propia, que transmiten poder y conciencia, y que sufren la caída como castigo por la iluminación. El crimen de Azazel no fue la destrucción, fue enseñar. Y esa es la esencia del miedo que atraviesa todos los mitos del portador de la luz. El miedo a que la humanidad se vuelva demasiado consciente. Esta narrativa resurge en diversas tradiciones. En la Cábala, los ángeles caídos son vistos por algunas escuelas como los primeros instructores de la humanidad. En la mitología sumeria, Enki desafía a los dioses para ayudar a los humanos. En el gnosticismo, Sofía, la sabiduría divina, cae al crear el mundo material sin permiso. Siempre la sabiduría que se manifiesta sin control superior es tratada como rebelión. La caída deja de ser un castigo y pasa a ser una elección. Lucifer, entonces, puede ser leído como otro nombre para este patrón arquetípico, el ser que ofrece libertad, pero es demonizado por desafiar la estructura de la ignorancia. Un espejo de Azazel, un eco de Prometeo. El libro de Enoc fue excluido de la Biblia oficial, pero no fue por casualidad. Decía demasiado, mostraba que la luz fue dada y no robada, y aquellos que la dieron pagaron el precio de la eternidad. La figura de Lucifer, como aquel que trae el conocimiento a los humanos y es castigado por ello, no es única en el imaginario de la humanidad. En prácticamente todas las grandes tradiciones espirituales y mitológicas hay personajes que repiten el mismo patrón. Ofrecen sabiduría, autonomía o poder a los mortales y sufren por ello. Son los portadores de la luz, los amigos del hombre y los traidores de los dioses. En la mitología griega, este papel pertenece a Prometeo, el titán que robó el fuego del Olimpo y se lo entregó a los humanos. El fuego, aquí, no es solo una llama literal, representa la chispa de la conciencia, de la creatividad, de la razón. Es el símbolo del despertar de la humanidad. Como castigo, Prometeo es encadenado a una roca,
donde un águila devora su hígado todos los días, en un ciclo eterno de sufrimiento y regeneración. Un castigo cruel por haber liberado a la humanidad de la ignorancia. En la tradición egipcia encontramos a Tot, el dios de la escritura, la sabiduría, la magia y el cálculo. Tot entregó a los humanos el alfabeto, los números, los ciclos del tiempo y los misterios del alma. Aunque no fue castigado en los mitos, su sabiduría siempre se mantuvo como peligrosa y restringida, accesible solo para los iniciados, aquellos que se atrevían a leer los libros prohibidos sin preparación, enloquecían. En el hinduismo, el arquetipo se manifiesta en Agni, el dios del fuego ritual y de la transformación. Él es el mensajero entre los mundos, quien lleva las peticiones humanas a los dioses, y por eso camina entre dos planos, el material y el espiritual, siempre al borde de la ruptura, del riesgo, de la transgresión. Lucifer, en este contexto, es parte de un linaje arquetípico ancestral. Representa el punto de fractura entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres. Entrega aquello que no debería ser entregado, pero al hacerlo nos convierte en más que siervos. Nos hace conscientes. El crimen no es destruir, es iluminar antes de tiempo. Y todo aquel que intenta traer la luz sabe que, tarde o temprano, será quemado por ella. Mucho antes de que Lucifer fuera maldecido, fue celebrado, no como una entidad oscura, sino como un principio luminoso, el portador de la luz, de la fertilidad, de la conciencia y de la belleza, un símbolo de unión entre el cielo y la tierra. En la antigua Grecia, Lucifer era honrado en rituales de matrimonio. Los epitalamios, cantos nupciales entonados en la entrada de la casa de los novios, invocaban a Lucifer como estrella de la mañana, patrón del amor y de la unión sagrada, no como demonio, sino como luz que guiaba a los amantes al inicio de una nueva jornada. Era el brillo que surgía antes de la consumación, el astro que anunciaba un renacimiento, espiritual y carnal. Con el avance del cristianismo, este culto fue suprimido, pero no totalmente eliminado. La Iglesia Católica absorbió la estructura ritual, eliminando el nombre pero manteniendo la función. Los epitálamos se convirtieron en cánticos litúrgicos. Los cortejos se transformaron en procesiones. Y hasta hoy, en ceremonias como el Domingo de Ramos en el Vaticano, vemos a cardenales en círculo, portando hojas largas y doradas, formando dibujos coreográficos que remiten directamente a los antiguos ritos de fertilidad solar y venusiana. Estos rituales, visiblemente sagrados, no invocan a Lucifer por su nombre, pero sus símbolos están allí. La luz dorada, la danza en espiral, el renacimiento cíclico, el matrimonio colectivo con lo divino. Esto explica por qué, al decir que la Iglesia realiza un ritual para Lucifer, no estamos hablando de satanismo, hablamos de herencia simbólica, la perpetuación de estructuras ancestrales que, incluso cristianizadas, aún llevan la marca del portador de la luz. Lucifer, en este contexto, es la propia chispa de la unión, de la belleza y de la sabiduría, no un señor del infierno, sino el brillo entre dos mundos. No fue borrado, solo fue renombrado. Y donde haya luz en medio del misterio, allí estará lo que un día llamaron Lucifer. Lucifer nunca ha sido el enemigo de Dios. Él fue, y sigue siendo, el enemigo de la ignorancia. La historia que escuchaste sobre él fue moldeada por el miedo, traducciones erróneas, control institucional y simbolismos invertidos. Un nombre que alguna vez significó luz, sabiduría y fertilidad, pasó a ser temido como el apogeo del mal. Pero el verdadero mal no es aquel que brilla, es el que apaga la luz para que nadie más vea. Lucifer, en su esencia más antigua, representa la chispa de la conciencia que desafía la obediencia ciega, el impulso interno de preguntar, de no aceptar respuestas fáciles, de buscar la verdad incluso si eso cuesta el paraíso. Y quizás por eso fue condenado, no por haber hecho el mal, sino por haber ofrecido el poder de elegir. No se trata de venerarlo, ni de negar su apropiación simbólica por las corrientes modernas. Se trata de entender el arquetipo oculto bajo el nombre, el rebelde que despierta, el sabio que cae, el mensajero que es castigado por traer la luz antes de tiempo. Cuando los sistemas de poder desean mantener el control, el conocimiento es lo primero que se desacredita, y quien lo ofrece
necesita ser transformado en monstruo, pero ahora ya sabes. Lucifer no es una criatura de cuernos y fuego, es un espejo, uno que te obliga a ver más allá de la superficie. Si este contenido despertó algo en ti, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque la jornada del buscador no termina aquí. Y al final de cuentas, tal vez la única diferencia entre la luz y las tinieblas sea cuánto estás dispuesto a ver.